subtítulo, la necesaria y urgente reconstrucción de una ciencia con responsabilidad socioambiental, que en realidad, como veremos, este subtítulo en realidad va a ser el objetivo principal de mi plática. Siguiente, por favor. Me gustaría comenzar a platicarles a la forma de una introducción general acerca de un proceso que, digamos, es el correlato de estos procesos de reestructuración del campo mexicano que ya nos presentó la maestra Flor, en lo que tiene que ver con los procesos de reconfiguración urbana del territorio nacional, la cual por sus dinámicas, por sus tendencias y por la gran voracidad con la que ocurrió, sobre todo durante las décadas del neoliberalismo en nuestro país, se puede caracterizar como una hiperurbanización industrial de corte neoliberal del territorio. Siguiente, por favor. Para comenzar con unos datos que pudiesen resultar interesantes para tener un contexto de qué estamos hablando como núcleo de esta hiperurbanización industrial de corte neoliberal de México, hay que considerar que a nivel mundial el 60% de la población habita en ciudades y es una tendencia que año con año va creciendo. Esto es que más de 4.500 millones de personas habitan en estos espacios urbanizados, lo cual ha tenido consecuencias no siempre positivas, dado el tipo de ciudad que se construye, ha tenido consecuencias en la propia reconfiguración de la vida social, de la vida ambiental, en tanto que se prioriza el emplazar diversos procesos de privatización de la vida, lo cual, como bien lo pudimos ver en la anterior mesa, ha tenido como un correlato la reconfiguración del campo precisamente para buscar abastecer de insumos y de alimentos a los habitantes de las grandes ciudades y a las dinámicas urbanas e industriales que caracteriza la vida urbana, lo cual como consecuencia ha traído consigo la reconfiguración de la totalidad de la reproducción social en un sentido donde el urbano se posiciona como la principal forma del proyecto civilizatorio actualmente a nivel global, eh, incluso por sobre otras formas de desarrollo, generando consecuencias sociales, un tipo de vida privatizante, un tipo de vida enajenante en los espacios urbanos, pero también ha tenido consigo la producción mundial de una devastación ambiental en cada una de sus dimensiones, donde el tema del cambio climático es solamente una de muchas dimensiones de destrucción del metabolismo entre sociedad y naturaleza, lo cual ha traído también como consecuencias para la población problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales, pero también ha traído consigo la destrucción de las condiciones de vida materiales, procreativas y graves consecuencias para la salud de la población. Siguiente, por favor. ¿De dónde viene esta hiperurbanización industrial del territorio? En países empobrecidos como el nuestro, como México, esto se debe a una política de desarrollo urbano e industrial de corte neoliberal, donde no solamente era como se pensaría que la ciudad crece sin ton ni son, sin ley que la regule, que crece anárquicamente. En realidad, el tipo de urbanización socioambientalmente nociva se deriva de una política que desde el Estado mexicano se aplica sistemáticamente mediante ingeniería jurídica para crear marcos normativos, planes de desarrollo urbano, desregulación de las propias áreas naturales protegidas o violación de las áreas naturales, bajo lo que Raimundo Espinosa y Andrés Barreda han definido como un desvío de poder económico y político del Estado mexicano para beneficiar los intereses, los caprichos, los privilegios de la pandilla inmobiliaria, o con el perdón del INE, con el cártel inmobiliario que nuestro país se desarrolló impunemente durante las últimas administraciones. Esto es que el Estado mexicano, mediante la creación de marcos jurídicos a modo de estos grupos de capital, diseñaron un ordenamiento territorial y todo un desarrollo urbano que privilegiara, en primer lugar, los intereses económicos de los grandes capitales, muchos de ellos extranjeros, norteamericanos o europeos, que más allá de emplazar enormes unidades habitacionales que son invivibles para la población, no solamente por las pocas condiciones de servicios públicos, sino por los materiales con los cuales están construidos,
son procesos de urbanización que apuntalan hacia el desarrollo de una creciente especulación inmobiliaria. Ese es el objetivo principal del desarrollo urbano, no satisfacer las necesidades de hábitat de la población, sino impulsar procesos de especulación urbana, ¿no? Lo cual hace que el sistema de ciudades crezca, ya vemos que no anárquicamente, sino siguiendo una lógica económica, y que esto es un correlato de los procesos de industrialización en nuestro país. Siguiente, por favor. Lo cual se traduce que a lo largo y ancho del territorio nacional, el referirnos al crecimiento de la mancha urbana, pues ya no sea solamente referirnos a ciertas ciudades como la Ciudad de México, como Monterrey, como Jalisco, como Guadalajara, ¿no? O polos de desarrollo turístico como Acapulco, como Cancún, sino vemos la configuración de todo un sistema nacional de ciudades que se articulan entre sí, en donde confluyen y donde fluyen diversos procesos de producción, comercialización de mercancías, tanto mercancías producidas por la gran industria, por la industria petroquímica, por la agroindustria, pero también son corredores por donde fluye la fuerza de trabajo mexicana mercantilizada. Estas dinámicas de reconfiguración industrial o urbano-industrial del territorio ha tenido como consecuencia generar polos de desarrollo territorial en donde se promueven actividades de superexplotación de la fuerza de trabajo mexicana, en tanto que durante el neoliberalismo lo que hubo fue una importación masiva de diversos procesos industriales desde países del norte global hacia nuestro país, que se caracterizaban no solamente por generar una explotación intensiva de la mano de obra mexicana, no solamente masculina, sino sobre todo femenina, bajo la forma de plantas maquiladoras en el centro y el norte del país. Y también vemos cómo la importación de estos procesos industriales de países del norte global, principalmente Estados Unidos y Europa, pues tenía la característica de ser procesos industriales altamente insustentables, es decir, promotores de devastación ambiental. Siguiente, por favor. Estos procesos de reconfiguración urbana e industrial del territorio lo que ha traído como consecuencia es un aumento en las actividades extractivistas, un aumento en la sobreexplotación de los recursos naturales, conforme el neoliberalismo va avanzando en esta desregulación o generación de un marco jurídico a favor de los grandes grupos de capital, vemos que las tasas de extracción de minerales, de extracción de recursos hídricos, de extracción de biomasa, se van incrementando exponencialmente, lo cual, pues si volteamos a ver que las tasas de extracción, por ejemplo, de metales preciosos en nuestro país, se da en un contexto donde casi el 35% del territorio nacional fue entregado a mineras canadienses o norteamericanas y en menor lugar asiáticas, entendemos que el crecimiento de las dinámicas extractivistas han crecido entre un 200 o 300% a nivel mundial, ¿no? Lo cual se contrarresta o se contrapone con el crecimiento de la población, que a escala global en las mismas décadas ha sido del 20%. Entonces vemos que la sobreexplotación de los recursos naturales no es como Malthus y los neomalthusianos piensan, por un crecimiento desaforado de la población, sino sobre todo es un crecimiento de las actividades extractivas enfocadas a la gran industria que, como vemos, por un lado tiene como objetivo sobreproducir mercancías, pero también sobreproducir elementos que le permita generar mecanismos de especulación, ¿no? Como es el caso del oro, donde el 70% del oro que se extrae actualmente va a destinar hacia la especulación financiera con el oro. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo cual, estas dinámicas extractivistas ha traído como consecuencia, en términos hídricos, una sobreexplotación de la riqueza hídrica nacional, donde la totalidad de los cuerpos de agua subterráneas se encuentran actualmente sobreexplotados, lo cual trae como consecuencia que no tengamos actualmente los recursos hídricos necesarios para satisfacer las necesidades sociales y que los pocos recursos hídricos que quedan actualmente en los mantos freáticos sean destinados a actividades de la gran industria o de la agroindustria, y lo que resta
sea distribuido en la población, ¿no? Lo cual constituye ya una violación al derecho humano al agua, en tanto que se da a la población este vital líquido mediante procesos de tandeo. Siguiente, por favor. Pero otro efecto que ha tenido esta hiperurbanización industrial del territorio nacional ha sido la grave e inédita contaminación por factores industriales o agroindustriales en nuestro país, concentrándose sobre todo en las zonas más urbanizadas o más industrializadas, que es precisamente la zona central del territorio nacional, con lo cual vemos que el grave problema de la cuestión ambiental en nuestro país pues no es solamente un problema de escasez de recursos, sino es sobre todo un problema de contaminación, donde, por ejemplo, el 95% de los ríos de nuestro país actualmente se encuentran contaminados, es decir, en términos de la crisis hídrica, no solamente es una crisis por escasez, por sobreexplotación, sino es una crisis de escasez por contaminación, es decir, la poca agua que queda actualmente es una agua que es inútil para el consumo humano, en tanto que se encuentra contaminada no con materia fecal, no con residuos orgánicos, sino se encuentra con anilinas, dioxinas, furanos, metales pesados, disruptores hormonales, disruptores endocrinos que en su conjunto vuelven un cóctel nocivo para el territorio y para la salud de la población. Siguiente, por favor. Este panorama ha sido investigado por varios investigadores, en el caso de CONACYT, por el PRONACE de agentes tóxicos y procesos contaminantes, quienes han identificado que si bien en el país pueden existir 500 zonas de sacrificio socioambiental repartidas a lo largo del territorio nacional, no de manera anárquica o de manera fortuita, sino siguiendo la propia lógica del desarrollo industrial y urbano, podemos identificar actualmente 80 regiones de emergencia ambiental y sanitaria, es decir, son 80 regiones en el país donde se superponen procesos de urbanización, de industrialización, que a su vez impulsan procesos de alta contaminación de territorio por presencia de sustancias tóxicas y que a su vez se superpone con procesos de altas tasas de enfermedades crónico-degenerativas. Siguiente, por favor. Una vez hecha esta breve introducción, voy a empezar a hablar propiamente del objetivo de esta plática, que es ofrecerles una reflexión acerca de cómo, ante este panorama que hemos visto, pues es necesario y creo que urgente replantear y reorientar el desarrollo de los proyectos de investigación hacia una incidencia en temas sociales y ambientales. Siguiente, por favor. Para ello, platicaré un poco de cómo esta hiperurbanización industrial del territorio, cuyas consecuencias ambientales y sanitarias ya hemos visto, ha implicado también la generación de una serie de efectos en los planes y programas de estudio en lo que de las universidades, de los centros de investigación y de desarrollo de la técnica en nuestro país, que lo podíamos nosotros considerar como una reconfiguración de la educación y de la ciencia en términos neoliberales, ¿no? Frente a este panorama, cerraré mi participación platicando sobre la necesidad de avanzar en construir las condiciones para una ciencia digna, crítica, ética y con responsabilidad socioambiental. Siguiente, por favor. Comenzando con el papel del rasuramiento de la educación y reconfiguración neoliberal de la ciencia producida por los procesos de urbanización, podemos nosotros ver que, en primer lugar, nuestro país ha seguido un proceso de industrialización no azarosa, repito, no endógena, es decir, no respondiendo a las propias necesidades económicas o productivas del país, sino en el marco del neoliberalismo y cómo México queda insertado en el mercado mundial, encadenado a los lineamientos de los tratados de libre comercio. México se vuelve un territorio donde la industria norteamericana, sobre todo, se emplaza para impulsar altos procesos de industrialización a favor de las necesidades productivas de los países más desarrollados, principalmente los de América del Norte, donde podemos ver un ejemplo en el emplazamiento territorial de la industria aeroespacial norteamericana en nuestro país, donde se emplaza en Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Jalisco, pero
que más allá de estos territorios que pueden entenderse por la cercanía, los tres primeros por el territorio norteamericano, a excepción de Jalisco, vemos que hay otros territorios cuya inversión en este rama industrial se puede entender bajo la lógica de la interconexión de México con el mercado mundial, es decir, estados como Nuevo León, como San Luis Potosí, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Puebla, son estados donde la concentración de la inversión en industria aeroespacial se ha visto mayor acogida por los gobiernos locales, por una política federal, sobre todo en los gobiernos neoliberales, para buscar reconfigurar las actividades económicas en el país, lo cual, si nosotros vemos cómo en estos países, en estos estados, perdón, se concentra la mayor parte de inversión en esta rama de la industria aeroespacial, vemos la configuración de un corredor aeroespacial donde la industria se interconecta desde el centro del país hacia los mercados norteamericanos. Siguiente, por favor. Vemos también que este corredor de la industria aeroespacial se superpone con un segundo corredor, que es el corredor de la industria automotriz. Uno de los grandes logros del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no?, fue volver al territorio nacional un territorio que ocupara los primeros lugares de exportación en el número de automóviles. Pasamos a ser del quinto lugar al tercer lugar a nivel global de exportación de automóviles, lo cual tiene que caracterizarse no por el emplazamiento en México de la gran industria automotriz, donde aquí se producirían cada uno de los microcomponentes o de las partes que constituyen esta rama industrial, sino en lo que caracterizó el desarrollo de la industria automotriz en nuestro país fue el emplazamiento de toda una cadena de proveedores que importaban mercancías de China, de Taiwán, del sur de Asia, de África, del propio Estados Unidos, y que aquí cumplía la función de maquilar y ensamblar esas partes bajo la forma de automóviles. Es decir, todo este complejo industrial en nuestro país toma la forma de un complejo de armadoras de automóviles, ¿no?, donde empresas como Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota, Audi, en los que en sus países ya habían generado grandes pasivos ambientales, llegaron a emplazarse en nuestro país por todo este marco jurídico que el neoliberalismo permitió para generar diversos corredores de injusticia socioambiental, en tanto que la cadena de proveeduría del sector automotriz se superpuso con otros procesos industriales que estaban ya ocurriendo en nuestro país o que se impulsaron, tanto aquellos que tienen que ver con la industria automotriz, con la teleinformática, para generar grandes pasivos ambientales, grandes pasivos sanitarios frente a las bonanzas económicas que representaba no para el Estado mexicano, no para el capitalismo nacional o para la burguesía nacional, sino para toda esta burguesía internacional que se beneficiaba de explotar a la población, de superexplotar a la población y de sobreexplotar los recursos naturales y contaminar los recursos naturales de nuestro país. Siguiente, por favor. Todos estos procesos de industrialización, donde podemos ver los dos ejemplos de la industria aeroespacial y de la industria automotriz, se debe a una creciente inversión en investigación, desarrollo e innovación. Es decir, no solamente las empresas llegaban a emplazar, sino también por recomendación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, del Banco Mundial, como instituciones multinacionales que respaldan los intereses de Estados Unidos como país hegemónico, eh, impuso que en nuestro país se invirtiera en la generación de parques industriales y polos de competitividad, pero también que se desarrollara cierto tipo de desarrollo en la investigación y la innovación, no para responder a las grandes necesidades económicas, sociales o ambientales de nuestro país, sino como procesos de capacitación y formación de la fuerza de trabajo para que pudiese participar en estos procesos de la industria automotriz, de la industria aeroespacial. Es decir, durante el neoliberalismo se invirtió en ciencia y tecnología en nuestro país para generar fuerza de trabajo lo suficientemente capacitada para ser empleada como obrero al interior de estos procesos de trabajo, lo cual ha tenido como consecuencia que en nuestro país, aunque hemos
aunque se ha destacado en niveles de inversión a nivel Latinoamérica, ocupando el tercer lugar de los países del continente, donde se han invertido más de 100 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo para la innovación. Vivimos una clara dependencia epistemológica a todos los desarrollos de ciencia y tecnología que vienen desde estos organismos multinacionales y que se han traducido en grandes problemas para las universidades y centros de desarrollo del conocimiento en nuestro país. Siguiente. Digamos, un efecto de esta investigación, esta inversión en investigación y desarrollo para la innovación ha sido la concentración de la población precisamente en estos territorios, donde se ha promovido tanto el emplazamiento de actividades industriales, el emplazamiento de actividades agroindustriales, es decir, vemos cómo el problema no es el crecimiento de la población, sino la concentración demográfica en espacios que son funcionales no a la lógica de reproducción social en general, sino una lógica de reproducción y desarrollo del gran capital, sobre todo el capital transnacional. Siguiente, por favor. ¿Qué implicaciones, qué consecuencias ha tenido toda esta reconfiguración industrial urbana del territorio nacional para la academia? En primer lugar, que se ha producido un rasuramiento de los perfiles académicos. La inversión en investigación y desarrollo para la innovación ha implicado un rasuramiento en los perfiles académicos con la finalidad de formar técnicos para emplearse en estos complejos industriales, lo cual más allá del conocimiento que se pueda tener bajo este tipo de disciplinas, en términos de poder leer y comprender la grave situación socioambiental que se vive en nuestro país, se ha vuelto una imposibilidad. Esto es así porque se han impulsado desde el Estado mexicano, ya subordinado bajo estas directrices internacionales, diversos procesos de formación, diversas reformas a los propios planes y programas de las universidades, o incluso desde nivel básico, para fomentar que la población se capacite para trabajar en actividades industriales que a su vez les permita participar en estos procesos, apuntalar y desarrollar estos procesos que son los responsables de generar la devastación ambiental y degradación de las condiciones de vida de la población. Esto ha tenido también como una consecuencia el educar a la población a favor de los intereses de los grandes capitales mediante la imposición de modelos pedagógicos que son funcionales a esta lógica, como el modelo de competencias y la narrativa del talento humano como un marco pedagógico, en donde se privilegia no la reflexión teórica, no el entendimiento conceptual de los problemas, sino solamente la resolución práctica, el desarrollo de habilidades, precisamente para ser más productivo. Y todo aquello que no sea productivo bajo la lógica del capital, como es el caso de las ciencias sociales o las humanidades, son tomadas como espacios del conocimiento que no se tienen que desarrollar, que no se tienen que impulsar, en tanto que son fuentes incómodos para el propio desarrollo de estos procesos de neoliberalización de la industria. Siguiente, por favor. Si nosotros observamos cómo esto se ha vuelto o aterrizado en lo concreto, vemos que ha habido un sesgo en los planes y programas de estudio y en los proyectos de investigación, donde, por ejemplo, la matrícula en los posgrados de México en campos de las ciencias sociales o de las propias ciencias agropecuarias o incluso de las ciencias naturales y exactas, es decir, ciencias que pueden ayudar a diagnosticar este problema socioambiental que tenemos, en visibilizar los procesos de devastación en nuestro país, ha seguido una tendencia decreciente, mientras que la matrícula de población mexicana que busca investigar en ingeniería ha seguido un proceso de crecimiento, es decir, ha habido una disminución de los estudios de desarrollo teórico, se ha privilegiado estudios de campo muy particularizados, muy individualizados, muy privatizantes, que impiden reconstruir esta mirada de totalidad tan necesaria para entender que no es un problema cultural, que no es un problema antropológico, que no es un problema de percepción, sino que es un problema de producción real de condiciones materiales, de devastación ambiental en la totalidad de la geografía nacional, lo cual viene acompañado de una eliminación sistemática
del marxismo como marco de referencia y de toda teoría crítica que permita precisamente denunciar las graves injusticias socioambientales que se viven en nuestro país, lo cual se acompaña de la adopción de marcos teóricos impulsados por agendas progresistas de corte globalistas, como puede ser el indigenismo o el ambientalismo, que bajo la narrativa del cambio climático hace que todas las miradas se reduzcan a una sola variable, mientras que, por ejemplo, la destrucción ambiental que produce la petroquímica actualmente, mientras los procesos de deforestación por el cártel inmobiliario no son denunciados como factores del cambio climático. Solamente se observa la emisión de gases de efecto invernadero como una medida también que sirve para subordinar a las economías dependientes del petróleo, como es el caso de las economías latinoamericanas, a toda una serie de paquetes tecnológicos que son promovidos bajo el discurso de la transición energética, que terminaría por supeditar el propio desarrollo energético del país a quienes detentan actualmente las patentes de estos desarrollos tecnológicos, que son principalmente países del norte global. Pero digamos que más allá de las implicaciones o las consecuencias teóricas, epistemológicas que tiene, esto ha decantado en una imposibilidad de que nosotros como universitarios, como academia en el conjunto, podamos organizarnos para la denuncia y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Como parte de esta adopción de marcos normativos, de narrativas, de marcos epistemológicos de corte neoliberal o de corte globalista, vemos también, por ejemplo, que cuando se busca hablar de los derechos, tanto sociales como los posibles derechos que pueda tener la naturaleza, se ve bajo una narrativa privatizante, individualizante, bajo el discurso de los derechos humanos, ¿no? Los derechos colectivos de los pueblos no está actualmente como un tema de discusión, ¿no? Esto para nosotros que hacemos ciencia o que le jugamos a ser científicos y que estamos dentro de la academia, lo que ha representado es una subordinación de todos nosotros como científicos durante el neoliberalismo, en tanto que seguimos persiguiendo de manera compulsiva el reconstruir la objetividad, es decir, ver solamente al objeto sociedad, al objeto comunidad, sin saber que detrás o sin querer reconocer bajo un neopositivismo o una vuelta a esta perspectiva de la objetividad como finalidad, sin reconocer que lo que estamos estudiando, estas unidades de investigación, son personas sufriendo, son personas que adolecen, son enfermos ambientales, son afectados ambientales, son personas con preocupaciones y que nosotros como investigadores no podemos por ética permanecer ajenos a este sufrimiento, ¿no? Bajo este discurso de la objetividad y esta no tomar una posición política, pues también se niega el carácter político de la ciencia, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos con esta narrativa de que la ciencia tiene que ser apolítica, objetiva, y que si se hace política ya no es ciencia, lo cual representa una fragmentación, perdón, del saber científico y del quehacer científico, donde no solamente todo se toma como objetivo, sino que se pasa a naturalizar los grandes problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, si se busca ofrecer una explicación científica a las altas tasas de insuficiencia renal crónica o de leucemia que aquejan a muchas comunidades en nuestro país, la ciencia médica convencional lo que pasa a hacer es naturalizar estos procesos, ¿no? Es decir, menciona que es porque el mexicano tiene un gen que lo vuelve altamente predisponible a generar estas patologías, ¿no? No es por la destrucción ambiental, no es por la reconfiguración de la dieta de los mexicanos que ha dislocado su propio metabolismo generando estas morbilidades, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública que fueron a las comunidades de Alpuyeca para tratar de investigar y explicar las altas concentraciones de insuficiencia renal crónica en la población, hicieron trabajo de campo, las comunidades señalaban a los basureros que se instalaban en la comunidad como una fuente de contaminación y que coincidía con el desarrollo de estos procesos industriales, sobre todo de contaminación por plomo en la población. La propia población correlacionaba la operación de los grandes basureros con en que sus hijos empezaban a enfermar
de insuficiencia renal crónica o de leucemia, ¿no? Pero los investigadores críticos del Instituto Nacional de Salud Pública lo que llegaron a denunciar como un factor de explicar esas patologías es que en las comunidades había prácticas de incesto, ¿no? Es decir, eran los amorales habitantes de la comunidad quienes producían su propio mal, ¿no? Una perspectiva un poco religiosa a mi modo de ver, no diciendo ninguna palabra de la posible relación que había entre los procesos contaminantes de los basureros respecto a la destrucción de la salud de la población, ¿no? Es decir, toda esta subordinación de la ciencia a los intereses del gran capital, sobre todo bajo la era del neoliberalismo, se ha visto traducida en un reduccionismo de los fenómenos sociales, un acriticismo y una tendencia más a describir que explicar, ¿no? Lo cual imposibilita una comprensión de los grandes problemas, ¿no? Si volteamos a ver qué es lo que ha hecho la ciencia con estos procesos, es impulsar para los propios científicos lógicas de mercantilización del conocimiento científico, ¿no? Todos los que estamos en la academia, repito, jugando a ser científicos, haciéndonos preguntas, tratando de ofrecer diagnósticos, soluciones, etcétera, pues nos vemos insertos en un proceso donde nosotros, como propia fuerza de trabajo, también es mercantilizada. Todos los sistemas de conseguir puntos para ingresar o permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores, de conseguir puntos para promociones al interior de nuestros centros de trabajo, nos ha hecho caer en una lógica donde lo que último que pensamos es generar incidencia, de generar cambios profundos en las comunidades, solamente queremos generar papers, generar artículos, generar conferencias para subir en esos puntajes, lo cual ha llevado a muchos científicos, no a todos, pero sí a muchos, a caer en prácticas de extractivismo académico, ¿no? Es decir, van a las comunidades, los toman como ratones de laboratorio para estudiarlos, les extraen sus propias narrativas, sus propias percepciones, su propio conocimiento, regresan a las universidades y generan toda esta literatura y nunca más se paran nuevamente en las comunidades, dejándolos con los problemas o incluso generando más problemas, precisamente por la incidencia negativa que pueden tener los académicos o los egos de los académicos. Este desarrollo de la ciencia y la tecnología bajo esta perspectiva, pues se ha visto acompañada de un desarrollo de tecnología que apuntala y promueve estos tipos de devastación ambiental en el marco de la hiperurbanización industrial del territorio nacional, donde el fetiche del desarrollo tecnológico deslumbra a la academia, donde pareciera que la inteligencia artificial o tecnología cada vez más sofisticada por sí misma, como estamos basándonos en una tecnología objetivamente producida, donde no hay intereses económicos, es decir, los agroquímicos de lo que nos habló la maestra Flor son producidos por la objetividad y apoliticidad de Monsanto, de Bayer, ¿no? No tienen ningún interés estas empresas, ¿no? Y los institutos que son financiados por estas grandes corporaciones, vemos que la tecnología es aplicada de manera perversa en nuestro país con dolo, sabiendo que va a producir grandes consecuencias ambientales, grandes consecuencias sanitarias, se implementan porque lo que importa es acrecentar las ganancias económicas de estas grandes corporaciones. Es decir, hay procesos que apuntalan la privatización, la mercantilización de la vida, en tanto que son estos mismos grupos de capital mediante la compra de centros de investigación o la generación de propios centros de investigación o propios proyectos de investigación los que niegan los riesgos socioambientales, ¿no? Como pueden ser todas las discusiones que hay en torno a los transgénicos. Siguiente. Me quedé muy atrás. Siguiente. Siguiente. Ahí. Ciertos grupos de científicos ante esta subordinación, como respuesta a esta subordinación que ellos mismos han tenido, pues han tenido una actitud reaccionaria frente a las demandas sociales, la cual se caracteriza por un autoritarismo científico, es decir, solamente yo y solo yo y después yo tengo la última palabra en torno a los problemas ambientales, ¿no? Si las comunidades dicen, esta agua está contaminada porque la tomo y me dan mareos, me da fiebre, un pozo empezó a ser contaminado desde que la textilera empezó a descargar en el río porque la gente se empieza a enfermar, ¿no? Si el científico dice que no, así aunque el agua esté aventando vapores o sea, esté llena de sustancias químicas, se le debe confiar, ¿no? Es una nueva
la ciencia es vista como una nueva religión ante la cual hay que persignarse y hay que creer en el carácter ético y el carácter imparcial del científico, ¿no? Esto viene acompañado con un relativismo extremo, es decir, todo es relativo, todo es cuestión de percepción. Para mí esta agua es pura, para ti no, los dos tenemos la verdad, no hay verdad, entonces sigamos dialogando amistosamente bajo un mundo feliz. Y cuando hay un problema, el problema se ve como muy complejo. Es decir, de cómo se produce la enfermedad, cómo se produce la devastación ambiental, pues es muy complejo. No podemos decir que es la Ford, no podemos decir que es Monsanto, no podemos decir que es la contaminación por consumir agroquímicos. La salud, el ambiente son, son multifactoriales. Entonces no podemos echarle la culpa a un problema. Esa es la respuesta actual de la ciencia, ¿no? Yo no puedo decir que comer alimentos ultraprocesados es una causal de cáncer o diabetes en la población. A lo mejor sí, a lo mejor no, todo es multifactorial. A lo mejor esto es porque en verdad los mexicanos tenemos algún gen especial que nos vuelve altamente predispuestos a estas patologías. Siguiente, por favor. Entonces yo creo que el problema para entender cómo, siguiendo estas lógicas de inversión para la investigación y el desarrollo, que a su vez apuntalan procesos de reconfiguración urbana e industrial del territorio en el marco del neoliberalismo, hay que entender que todas y todos los científicos tenemos una postura ideológica y por lo tanto que no existe una objetividad en la ciencia. Pero más allá de poder tener largas discusiones en que si hay objetividad, no hay objetividad, cómo construirla, o ya no tenemos que construirla, yo creo que el principal problema no es ese, sino el principal problema es que todos los científicos y científicas estamos sometidos a la dictadura del gran capital. Es el gran capital, son las grandes empresas quienes nos ponen las pautas, quienes nos dictan, quienes nos marcan la agenda de qué investigar, qué no investigar, hacia dónde apuntalar los proyectos de investigación, ¿no? Si volteamos a ver las temáticas que se han dado al interior de la academia como campos de estudio en los últimos 5 años, vemos que son los mismos temas y que muchos temas sirven para desviar la mirada y no apuntar hacia los verdaderos problemas que existen en el país o a nivel mundial. Es decir, que el gran problema es que actualmente existe una lógica absolutamente desquiciada de sometimiento de la ciencia y del desarrollo tecnológico al gran capital. ¿Qué hacer frente a este problema? Hemos considerado que lo importante en este tenor es desarrollar una ciencia digna, crítica, ética y con responsabilidad socioambiental. Para introducir a esta propuesta, a manera de conclusión, me voy a basar en esta cita que me gusta de Jaime Breil, en la epidemiología crítica, cuando pregunta, ¿cómo va a responder nuestra comunidad científica ante el clamor por la defensa de la vida de los seres humanos de las ciudades y del campo? ¿Cómo evitar que la ciencia termine sirviendo al juego de la hegemonía? Es decir, tiene que denunciar sin revelar, informando sin movilizar, enfocando factores aislados a la problemática sin mostrar su relación con los procesos estructurales que los generan. Es decir, ¿cómo hacer? ¿No? La famosa pregunta de Lenin, el ¿qué hacer? ¿No? Ahora, en términos de las ciencias, ¿qué hacemos los científicos frente a este problema? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se necesita? Creemos que se necesita una ciencia crítica como primer elemento, digna, es decir, que sirva para dignificar a la propia academia y que sirva para dignificar el trabajo de la ciencia, de ofrecer elementos que le permita a las comunidades empoderarse y ser un motor de construcción social que les permita constituirse como un sujeto histórico de transformación y que esto implica también replantear todo el desarrollo de la ciencia y de la técnica al interior de la academia en términos éticos. Tenemos que tener una ética nosotros personalmente como científicos, pero también apuntalar que el propio desarrollo de nuestro campo de conocimiento se haga bajo esta perspectiva del bien común, ¿no? Con lo cual, necesariamente, este tipo de ciencia tiene que tener como una de sus características el generar una responsabilidad socioambiental. Los tiempos actuales son tiempos muy inciertos, son tiempos que parecerían irresolubles, pero en realidad, como toda crisis, son tiempos de grandes oportunidades y para la academia este tiempo es un tiempo
irrepetible en la propia historia del desarrollo de la humanidad, porque estamos en el marco de una crisis civilizatoria multidimensional, donde nosotros como académicos podemos ofrecer respuestas, propuestas ante este panorama, por lo menos participar en diagnósticos puntuales, diagnósticos muy agudos, que sirva en primer lugar para generar mecanismos y estrategias de empoderamiento a las comunidades. No es para nosotros ofrecer la salida, ofrecer la respuesta, ofrecer la estrategia, sino ofrecerles toda una serie de herramientas para que las comunidades, con sus propias capacidades socioterritoriales, sus propias condiciones históricas, sus propias herramientas, puedan generar sus estrategias particulares, colectivas y que sean armadas o que se permitan o se posibilite un entramado de cambio social, ¿no? Es decir, se necesita como parte de esta ciencia crítica digna y ética que haya un cambio estructural en los paradigmas epistemológicos, que se construyan nuevos y mejores espacios de convergencia de los saberes, donde rompamos los ilusionismos y reduccionismos de las perspectivas positivistas, que rompamos con la pasividad y productivismo de la academia, y esto decanta en generar una investigación para la incidencia socioambiental en temas que son prioritarios para el país. Sobre todo nosotros que estamos en universidades públicas, tenemos una responsabilidad en que todo desarrollo de investigación que hagamos, tanto de ciencias exactas como ciencias naturales o ciencias sociales, se apunten hacia tratar los grandes problemas que tiene nuestro país, porque nuestra educación se financia con recursos públicos. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad, creo yo, o al menos así lo entiendo, de generar desde nuestra trinchera un cambio social o apuntar hacia un cambio social. Siguiente, por favor. Yo por eso celebro que existan este tipo de eventos como el que nos reúne el día de hoy y espero que en su 20 aniversario el posgrado en Ciencias Sociales y en Sociología pueda encaminar y pueda ser un actor clave junto con la Universidad Autónoma Metropolitana en esta reconfiguración de la ciencia bajo los términos de la dignidad y ética socioambientalmente responsable y que en este sentido la UAM no solamente siga siendo una casa abierta al tiempo, sino siga siendo una casa que está a la vanguardia de los tiempos que corren. Pues muchas gracias por su tiempo. Bueno, pues súper interesante. De verdad, cómo hacer ese contrapeso con la ciencia hegemónica desde las universidades. A lo mejor dejando un poquito a un lado cuando pensamos en teorías, en conceptos, a lo mejor enfocarnos más al punto de vista epistemológico desde donde estamos partiendo y sobre todo a nuestro punto de enunciación, ¿no? A nivel individual y a nivel institucional también. Hay incluso como estas estrategias de construcción, eh, porque igual estos sectores sociales están haciendo ciencia también, o sea, están produciendo conocimientos contemporáneos, revitalizan algunos conocimientos ancestrales. A veces parece un laberinto todo esto. Tal vez tenemos que reconocer a los investigadores de los pueblos indígenas que también están en centros de estudio, eh, por ejemplo, como Francisco López Bárcenas, que tiene toda una línea de investigación que se llama Pensamiento Indígena Contemporáneo, bastante polémica, porque plantea que nosotros no vamos a alcanzar a crear estas herramientas, sino que tiene que ser a partir de esos grupos. Bueno, desafiante, ¿no? Totalmente para todos. Bueno, pasamos a las preguntas y respuestas. Vamos a ver. Buenos días. Antes de nada, pues felicitar al doctor por tu investigación y su proyección. Todos los datos duros que nos presentas son muy interesantes. Y yo como ingeniero civil quisiera hacerle varios comentarios y puntos de vista sin ofender a nadie. Como dijo usted en su ponencia, es bueno hacer ponencias, buscar títulos, pero también yo creo que lo más interesante es dar abrir conciencia a la ciudadanía. Estamos en un tiempo crítico que en la misma humanidad ha ido generando como con una mala planeación en los centros urbanos.
¿Por qué? Como porque hemos afectado en este caso el ciclo hidrológico del agua. ¿Sí? Este, además hemos caído en el consumismo extremo. Nos damos cuenta, cada estación final del metro ya no poseen centros comerciales para que sigamos consumiendo. Es parte de la contaminación que ha estado trayendo muchos problemas ambientales, entre ellos el exceso de uso de plásticos y todo lo que estamos consumiendo a nivel personal y a nivel general. ¿Sí? Esto va a tener muchas consecuencias porque esto va a derivar en un gasto público a futuro en la salud. Otro escucho a políticos que hablan sobre que van a hacer viviendas para cada persona. Es ilógico, porque todo debe tener un límite territorial, tanto para ciudades como para el campo, ¿sí? Entonces estamos saliendo de esos límites, ¿por qué? Por una mala planeación y malas estrategias y también malas conductas de gente quien dirige el país. ¿Sí? Y como punto final, sí le sugeriría que viéramos también parte del cambio global de la Tierra, del universo, ¿no? Las áreas geológicas como han ido cambiando. Parte del cambio climático es parte del universo, ¿sí? Lo tenemos que asimilar, nos tenemos que asimilar y nos tenemos que adaptar. También no tenemos que acelerar el proceso. El cambio climático se va a dar porque es parte del cambio de la Tierra. Recuerda que antes era la Pangea, de ahí se derivaron los 5 continentes, pero eso tiene varios cambios en toda la historia de la Tierra. Habrá que ver qué sigue después de esto y qué tenemos que hacer nosotros. Para nada, yo pienso que sí tenemos que hacer conciencia en la juventud. Yo también soy egresado aquí, la madre de mis hijos es socióloga, la felicito. Yo también aprendí bastante de ella. Y también ya se me invitado a clases a nivel medio superior y quiero incluir todos estos temas muy interesantes en los jóvenes, ¿sí? Con la perspectiva que yo tengo también como ingeniero civil, egresado de aquí. ¿Sí? Pues me gustaría compartir un comentario. Hay una película que se llama Cuando el destino nos alcanza, no sé si la hayan escuchado, con Charlton Heston. ¿Sí? Yo la estoy difundiendo, tengo el DVD, y gusta se los comparto, para no la traigo. ¿Sí? Y tengo un video, ahorita, si me gusta, permítanme, se los comparto para que lo lleven sobre el consumismo. ¿Sí? Porque estamos cayendo, porque es así el planeta. Nosotros mismos lo estamos generando. Esto. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, doctor. Es muy tarde. A mí me deja recordando sobre todo parte de tener el académico, ¿no? A ver, Un así. poquito para que no nos chillen los oídos. A ver, Como que hay una interferencia por ahí con sí, otros aparatos, bueno, seguramente, o con otro sí, ¿se escucha? micrófono. Esta parte de qué papel va a jugar el académico y cómo se está integrando el conocimiento en eh, una red mucho más compleja que es se hace dentro de los laboratorios, los salones de clase, cómo expandir el conocimiento, cómo generar conocimiento útil también. Útil no en el sentido capital, sino útil en el sentido social, que retribuya realmente a lo que debería de ser la ciencia, que es buscar soluciones a los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Al menos a mí, por ejemplo, me llamaba mucho en esta idea de transiciones socioambientales, transiciones socioecológicas, que ya no ponen en el foco al ciudadano como el culpable de todos los grandes problemas ambientales, sino más bien como parte de la solución. Es decir, cómo hacer precisamente que estos ciudadanos se integren con su conocimiento territorial, con su conocimiento sobre su día a día, sobre la ciudad, sobre el territorio, en plantear soluciones, eh, hacer mejoras continuas a las políticas que se generan. Sin embargo, ¿cuál sería una propuesta específica, práctica, de cómo generar estas redes ciudadano, academia, Estado, para generar políticas útiles en cuestiones
y cómo hacerle también para generar pues esa retribución del conocimiento a la sociedad, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que sucede. Nosotros platicamos aquí en la academia, platicamos en la universidad, pero a veces es muy complicado la divulgación de los conocimientos. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada, muy interesante todo lo que nos comenta. Por ejemplo, a nosotros desde que iniciamos la carrera se nos hace mucho esta insistencia en mantener una distancia en cuanto a los problemas sociales, ¿no? No tener incidencia realmente, sino pues sí quedarnos un poco en la descripción de todo lo que está pasando. Pues bueno, yo creo que este planteamiento es muy interesante desde el término de pues poder incidir socialmente, ¿no? Por ejemplo, me quedo pensando mucho en el estudio sobre las transiciones socioecológicas, socioterritoriales, y pues una de las apuestas que hace estas investigaciones recientes es sobre pues la coproducción de conocimiento, ¿no? Con comunidades, con pues sí, trabajadores académicos también, pero a mí me queda mucho la duda de cómo poder incidir esta coproducción de conocimiento en jóvenes, en pues también infancias, ¿no? Un poco en términos bueno, más bien en contextos de lo urbano, porque pues si bien no hay como una relación directa con la naturaleza, ¿cómo podría incidir o qué métodos se podrían proponer para que pues esté a flote más la agroecología? Gracias. Gracias. Bueno, hola. Gracias por la ponencia y por los datos duros. Y bueno, mi participación va un poco en torno a las anteriores. Y bueno, por un lado quería comentar sobre esta apreciación que haces, que bueno, en lo particular no, me parece que no es una crisis civilizatoria, si bien sí estamos en una crisis, pero el sistema capitalista es cíclico y bueno, ahorita estamos en una fase en la que se recupera y todos estos megaproyectos son como su expresión, ¿no? Eso por un lado, que son proyectos de muerte, pero por otro lado están los proyectos de vida, que son todas estas alternativas que dan lo que ya dijo la doctora Frug, con la agroecología, las propuestas ciudadanas como la del agua, que hay una reforma atorada, ahorita que estuvo ahí participando Pedro Moctezuma, está otras reformas o propuestas del agua que vienen desde abajo, desde pueblos originarios, hay otras propuestas en torno a estos megaproyectos, a la vialidad, a recuperar espacios públicos, etcétera. Entonces, me parece que, bueno, muy atinado el tema de la conciencia y el papel que jugamos nosotros como científicos, porque estamos como espectadores o nos involucramos dentro pues de ver, ¿no? A los diferentes actores, pero solamente quería, pues no ser tan pesimista y decir, bueno, sí hay alternativas, no es del fin del mundo, no es el apocalipsis, yo creo que sí habría que reconsiderar, como algunos científicos lo están haciendo, esas propuestas que vienen desde abajo y que son para la vida y que son precisamente para recuperar toda la devastación que este neoliberalismo ha dejado. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias por sus participaciones, sus preguntas, sus comentarios. Voy a tratar de contestar bajo un comentario general porque muchas van en el mismo sentido. Yo creo que, como bien dijeron, actualmente vivimos tiempos pues muy complicados, digo, todos los vivimos día con día, pero hay que reconocer y hay que saber leer muy bien los tiempos precisamente para que las estrategias que nosotros hagamos tengan el efecto esperado, nosotros como sociedad, ¿no? Eh, si bien es cierto que desde 2000, no, si bien es cierto que toda la historia del capitalismo es una historia de crisis económicas, el capitalismo requiere producir estas crisis, produce estas mismas crisis para crecer su medida de capital, para mundializarse, ¿no? Y que la última crisis vigente hasta nuestros días es la crisis de 2007-2008, ¿no? Hay que mencionar que es una crisis económica del capital, lo cual no quiere decir que el capitalismo como modo de producción esté en crisis.
Nunca antes había existido un capitalismo tan boyante como el capitalismo que tenemos actualmente, donde los mecanismos de explotación de la población los ha sofisticado al punto tal que el proletariado moderno a nivel global no se encuentra en condiciones de organización. Se está peleando él mismo por cuestiones raciales, por cuestiones de género, por otras muchas perspectivas, y ha dejado a un lado la crítica al gran capital como un factor de degradación social. Al mismo tiempo que el propio modo de producción capitalista ha avanzado en una destrucción de la naturaleza, en un despojo de los bienes comunes, lo cual sí pone como una condición de crisis civilizatoria, pero como bien dices, es como haciendo la analogía con el cuerpo humano, cuando uno se enferma, tu sistema inmunológico entra en crisis, es decir, tienes una afección, pero tu propio cuerpo empieza a generar la respuesta para ello. En este sentido, coincido en que si bien tenemos todos elementos económicos, políticos, ideológicos que degradan la vida social, a su vez, desde la propia sociedad, como un valor de uso, surgen todas estas perspectivas contrahegemónicas, contestatarias, todas estas islas o continentes en algunos casos de estrategias de solución. Es decir, la perspectiva de la vida sigue estando presente, ¿no? Tanto dentro como fuera de la propia lógica del capital, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la devastación ambiental, hay investigaciones, hay reflexiones que se ha hecho en torno a si podemos hablar de una nueva era geológica por las transformaciones actuales que la humanidad ha hecho del planeta Tierra y de los recursos naturales y de la biodiversidad. Y hay quien considera que sí y le llama a esta nueva era geológica el antropoceno. Es decir, el ser humano, tan malvado como es, ¿no? Ha destruido a la naturaleza por esta práctica consumista que tiene, por esta querer más, esta ambición intrínseca al ser humano, ¿no? Que en realidad tiene bastante peso ideológico esta perspectiva, sobre todo porque si volteamos a ver quiénes son los que producen esta destrucción ambiental, no somos la totalidad de la humanidad, no somos el antropos como especie, ¿no? Son ciertos grupos de capital. Actualmente la riqueza global se concentra en 5 empresas. Son 5 empresas a nivel global quienes concentran las mayores tasas de acumulación de capital, ¿no? Es decir, en estas 5 empresas, las ganancias anuales representan al PIB, al Producto Interno Bruto de todas las economías latinoamericanas, ¿no? Es decir, quiénes son los verdaderos productores de esta devastación ambiental. Frente a estas discusiones de ver, no es todo el antropos, sino es el capital quien produce estos nuevos cambios, Jason Moore y otros ecosocialistas han denominado esta nueva era geológica el capitaloceno, es decir, ese gran capital quien ha destruido la naturaleza, quien ha devastado la naturaleza, lo cual ya es un gran avance en tanto que muestra que no es la humanidad, sino es el capital quien destruye el medio ambiente, pero a mi modo de ver, incluso esta perspectiva es inespecífica, porque nos mete bajo una idea de que es todo el capital, que el capitalismo per se, que el capitalismo por condiciones estructurales necesariamente tiene que destruir la naturaleza, lo cual como parte de la lucha de clases me parece un despropósito político muy, muy fuerte, porque no permite ver la capacidad que tiene el modo de producción capitalista para metamorfosearse a sí mismo y apuntalar un proceso ecológico de los desarrollos de acumulación de capital, como puede ser, por ejemplo, la reconfiguración ecológica que ha tenido China en los últimos años con la reforestación masiva de su territorio, con castigar, so pena de muerte, a aquellos grupos de capital que contaminan la naturaleza, la recuperación de los ríos en China con desarrollo tecnológico, es decir, nos permiten observar que el capitalismo puede seguir un mecanismo de explotación de la humanidad sin necesariamente generar la destrucción ambiental a los mismos niveles que ocurren actualmente y que puede impulsar procesos de reparación del daño ecológico, no por un sentido humanitario o un sentido de compromiso social, sino por un sentido de generar las condiciones para que ellos mismos sigan produciendo. Actualmente la industria automotriz está devastando los cuerpos superficiales y subterráneos de agua.
como el automóvil es un valor de uso central para el capital, ya sea mediante que funcione con gasolina o que funcione con electricidad o con energía nuclear, según ciertos ecologistas que es más sustentable, requiere de una gran cantidad de agua. Entonces el capital tiene que impulsar procesos de potabilización y recuperación de los mantos freáticos para seguir apuntalando estos procesos de reconfiguración del capital, ¿no? Es decir, dentro del propio capital está esta contradicción entre la destrucción de la naturaleza y la recuperación de la naturaleza. Y del otro lado tenemos a toda la población que sobre todo representa esta segunda perspectiva a favor de la vida, a favor de la reproducción, en tanto que nosotros, por cuestiones naturales, nuestra forma natural responde a una forma vital. El ser humano tiene esta perspectiva vital de desarrollarse, de desarrollar su propio medio para florecer la vida, para alcanzar un florecimiento civilizatorio, ¿no? Lo cual es importante de ubicar esta perspectiva en los saberes de las comunidades indígenas y por lo tanto entender cómo todos estos saberes ancestrales han sido vilipendiados por unos y por otros, han sido despojados por unos y por otros para precisamente evitar que se empodere como una fuerza de reconstrucción del tejido social o socioambiental, ¿no? ¿Cómo traducimos estas discusiones, todo lo que se ha dicho hasta aquí en la sociedad? Yo creo que como parte, como una estrategia pedagógica de esta digna, necesariamente se tiene que impulsar una divulgación y acceso universal al conocimiento. Es decir, tenemos que abrir estos espacios a las comunidades, tenemos que ir hacia las comunidades, no esperar que las comunidades vengan a la universidad para enterarse, sino nosotros tenemos que salir a las comunidades para presentarles bajo un lenguaje cómodo a ellos, con tecnicismos que les sean cercanos, con ejemplos que les sean cercanos, con su propio lenguaje, con sus propias experiencias, con ejemplos que les sean un referente para tratarles de compartir el conocimiento que nosotros tenemos, no para irles a explicar su realidad. Tú no tendrías por qué ir a una comunidad que luche en contra de una minera, cómo el extractivismo produce devastación ambiental. Ellos lo viven a carne propia las 24 horas al día, sino tú compartir lo que saben para que se hermane con lo que ellos saben y entonces generar un conocimiento en común que permita, en primer lugar, tener un diagnóstico puntual del problema. Es muy común que cuando se exponen esos problemas, tanto en el espacio académico como fuera de él, se pregunte por la solución. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante la devastación ambiental? Ojalá yo pueda tener la respuesta para ello, pero yo creo que el problema se tiene que generar socialmente. El problema se generó por ciertos actores y la solución se tiene que construir colectivamente, ¿no? No bajo el discurso de la gobernanza, ¿no? Como presunto espacio democratizador, no, como una democracia real, una democracia participativa, una democracia directa, que puedan sacar lo mejor de ambos espacios para proponer estrategias que en primer lugar ponga los derechos colectivos de las comunidades, ¿no? Yo creo que en este sentido, acercarse a las comunidades tanto urbanas como rurales es una gran tarea pendiente que tenemos, el aprender o el reaprender cómo nos acercamos a ellas para hablarles en un término que les sea sensible, en términos que les sean sensibles y poder generar en la ciencia un espacio de reconocimiento, pero también un espacio de acompañamiento, porque no somos ajenos, a pesar de vivir en distintas geografías, a pesar de tener de ser parte de diferentes generaciones, somos parte de una misma sociedad que sufre, que se adolece, que le preocupa las mismas realidades que obviamente se perciben de una forma diferente según los contextos, según las condiciones, pero que creo que es importante que abramos las universidades a las comunidades, acercándonos a ellas para dialogar en torno a estas temáticas. Concretamente, ¿qué se pueden hacer? Foros comunitarios, talleres comunitarios, ferias comunitarias, trabajo de campo, ¿no? Ir a platicar con las comunidades, ¿no? Sin necesariamente tener la rigidez de llevo mi libreta o mi grabadora, saco mi grabadora para grabarlo, mi cámara para filmarle. No, ir a platicar con ellos, quedar en las comunidades, ¿no? Hacer un trabajo de campo más inmersivo, ¿no? Que nos vincule más con las comunidades, ¿no? Para que ellos mismos
entren en confianza y que no vean que ahí viene otra vez el científico a robarnos todo nuestro conocimiento y que jamás lo volveremos a ver o lo veremos cuando se gana algún premio o algún reconocimiento, ¿no? Con el trabajo que nosotros le estamos sustentando. Yo así lo podría responder. Espero haber abarcado todas las preocupaciones. Ayudarte a hacer la tesis, ¿no? O sea, otra vez. Bueno, no sé si hay otros comentarios o preguntas. Yo tengo un comentario y una pregunta. Si hay aquí alguien del público o del Facebook, ¿no, verdad? Ok. Bueno, lo que yo creo que podría reforzar el planteamiento de la exposición del doctor, recordando por un lado algo que mencionó Blanca Rubio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella nos decía, en periodos de transición y movimientos sociales, parecería que hacemos teorías más radicales, y en periodos de calma y bajo regímenes conservadores, parecería que hacemos teorías mucho más conservadoras. Y la pregunta para reflexionar creo que sería, ¿por qué se nos olvida a nosotros mismos, o sea, a nivel individual, a nivel colectivo, como academia, como institución? ¿Por qué se nos olvida que también somos actores sociales, ¿no? En el espacio, en el escenario, en donde nos desenvolvemos. Si también estamos relacionados con todo lo que hay alrededor, ¿no? Tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, por supuesto, ¿no? Esta relación que hay con la naturaleza, o sea, no se cancela solo porque estamos en grandes metrópolis, ¿no? Ahí están los elementos. Quizá no los vemos de la misma manera. ¿Cómo ven? Pues sí, yo coincido con lo que comenta Coral. Creo que pues digamos, en términos ideológicos, en términos de la producción de una ideología capitalista o de todo un sector capitalista, pues está como objetivo poner al ser humano como un no productor de su realidad, es decir, quitarle la perspectiva y característica de sujeto histórico, transformador y productor de su propia historia, ¿no? Que sería un poco la mirada de esta perspectiva antropológica, paradójicamente, que aunque no en el centro al antropos, pues en realidad lo hace de manera contradictoria porque para el gran capital el ser humano nunca participa en la producción de riqueza, ¿no? Cuando en realidad es el centro productor de riqueza, es el centro productor de espacio, es el centro productor de realidades. Yo creo que esta pasividad en la cual se nos ha impuesto, esta pasividad que se nos ha impuesto tanto en el quehacer, en el hacer, una pasividad praxiológica, práctica, pero una pasividad también a la hora de reflexionar. Somos simples consumidores, consumidores de mercancías, consumidores de conocimiento, que esto también lo podemos ver en las aulas, ¿no? El alumnado se considera como un ente pasivo, pues tiene que estar ahí escuchándonos sin establecer un diálogo, sin que ellos puedan abonar en su perspectiva de conocimiento, pues forma parte de una política de Estado, de una política económica, precisamente para cercenar o rasurar esta capacidad de reflexión que todos tenemos y esta capacidad que tenemos como agentes transformadores, ¿no? Yo creo que también es una invitación a volvernos seres activos, que no sea una acción pragmática, sino que sea una acción pensada, una acción con finalidad, con un telos, una reflexión que derive de un pensar y de un reflexionar en torno a los problemas, ¿no? Yo creo que eso puede ser algo interesante, sobre todo en espacios cuya propia historia territorial es muy peculiar, como en la Ciudad de México, a pesar de lo deslumbrante que pueden ser actualmente la Ciudad de México, ¿no? Con sus cablebuses, metrobuses, camiones, grandes edificios de varios pisos, todos los complejos industriales que están en la periferia o que quedaron ya sumergidos en el centro del país. Es decir, a pesar de lo ¿cómo se le dice? De lo deslumbrante que puede ser la Ciudad de México por sus características urbanas, hay que recordar que el proceso de urbanización en México es resultado
de los procesos de descampesinización que se vivieron durante la década de los 70 y 80, desde la década de los 60, 80, que ya la maestra Flor nos hizo los comentarios en su intervención. Es decir, quienes llegaron a habitar la Ciudad de México desde la segunda mitad del siglo XX no fueron urbanitas de otras ciudades del país, sobre todo, sino fue población campesina que fue despojada de sus tierras, que fue arrancada de sus terruños y que fue llevada a las ciudades, lo cual implica la adopción de prácticas comunitarias que hoy por hoy siguen estando vigentes en nuestro país y que, como decía la compañera en su pregunta, siguen siendo islas de esperanza y de reconstrucción de un nuevo horizonte. Todas las redes comunitarias urbanas que hay de apoyo social, ¿no? Donde sin que el Estado participe, la sociedad se organiza bajo la forma de tandas, bajo la forma de tequios, bajo ayudarle al otro, ¿no? Esta característica del mexicano de tu casa es mi casa, de hacemos fiestas colectivas, de si la familia no tiene para construir, nos cooperamos entre todos o nos cooperamos entre todos o ayudamos todos en echar el colado de la casa. Es decir, son prácticas campesinas, son prácticas de las zonas rurales que en la Ciudad de México se han adoptado. Toda la autoconstrucción de las casas, del hábitat por parte de la población, es precisamente expresión de esta red de solidaridad que importamos bajo la forma de campesinos que venían a habitar en la Ciudad de México y que, repito, al estar presentes todavía en nuestra ciudad, en esta Ciudad de México del siglo XXI, son polos de desarrollo de estrategias de reconstrucción de este tejido social y son, digamos, los cimientos de la reconstitución del sujeto histórico colectivo que como dominados modernos tenemos que configurar para buscar, ya sea fuera del Estado, pero necesariamente dentro del Estado, tenemos que impulsar estos procesos de democratización y de desarrollo sustentable de la sociedad, por lo menos en el caso de la sociedad mexicana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Luna Nemesio. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, síganos en redes sociales. Está la página del posgrado. Vamos a estar teniendo anuncios, conferencias y un montón de eventos académicos muy interesantes de todo el año. Muchísimas gracias y buen día a todos.
ser el objetivo de esta plática.